El comité organizador del Cuarto Foro Centroamericano de Estudiantes de las Escuelas de Antropología les da la cordial bienvenida a todos y todas a la inauguración de su cuarta edición, este año en modalidad virtual. El FOCESA es un espacio de difusión académica donde profesionales y principalmente estudiantes en el ámbito de la arqueología y la antropología presentan sus investigaciones, proyecciones y experiencias como futuros cientistas sociales, con el objetivo de desarrollar competencias que les permitan desempeñarse con mayor facilidad y vocación tanto en su formación académica como en el área laboral. Este día, 5 de octubre, estamos inaugurando el cuarto FOCESA, en el cual contamos con la participación de miembros del comité organizador de nuestro acto de apertura, así como la conferencia magistral del reconocido arqueólogo el doctor Osvaldo Chinchilla de la Universidad de Yale. Sin embargo, antes de dar inicio con nuestro evento inaugural, por parte del comité organizador, les pedimos un minuto de silencio por todos aquellos docentes, investigadores, profesionales en el área de la arqueología y la antropología, estudiantes, familiares y demás personas que han fallecido a raíz de la actual pandemia COVID-19. Les pido a todos nuestros espectadores un minuto de silencio por ellos. Para dar inicio a nuestro acto de inauguración, tenemos la participación del director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el maestro Julio Martínez, quien nos compartirá las palabras de apertura a nuestro gran evento. Además, nos acompaña el estudiante de quinto año de Antropología y miembro del Comité Estudiantil FOCESA, Francisco Santos, quien nos expresará el discurso de inauguración en representación de los estudiantes del foro. Para dar inicio con las palabras de apertura, invito al maestro Julio Martínez, director de la Escuela de Antropología, que nos acompañe. Bienvenido, maestro Julio. Muchas gracias a todos ustedes que están participando en este evento, que es para nosotros el evento principal de todo el año. Como saben ustedes, llevamos 11 años desde el año 2006 desarrollando actividades que tienen que ver con la presentación de investigaciones que los estudiantes hacen con un propósito central. Este propósito central siempre ha sido que los estudiantes participen desarrollando investigaciones que puedan ser presentadas ante un público, ante el cual puedan defenderse y didácticamente aprender sobre cómo hacerlo. Esos 11 años de un foro de estudiantes de la Escuela de Antropología en El Salvador dieron pie hace 4 años para generar un foro centroamericano. Este foro centroamericano, francamente, este año nosotros, los profesores, estábamos más empeñados en entender cómo íbamos a enfrentar la dinámica de la pandemia en términos de cuáles actividades de educación íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar, cuáles iban a ser las metodologías, de qué forma íbamos a poder enfrentar este asunto que tiene muchísimo que ver con dispositivos, con interconectividad, con asistencia, con presencialidad y sobre todo con virtualidad. Y sin embargo, ahí por el mes de mayo, nuestros estudiantes dijeron,
¿cuándo vamos a comenzar a montar el FOSESA? Y entonces a nosotros, los que estamos encargados de la Escuela de Antropología en El Salvador, se nos ocurrió que efectivamente ese era un buen momento para que autónomamente los estudiantes promovieran un evento de esta categoría con esta calidad. Así que hay un triunfo exagerado de parte de los estudiantes a lograr este resultado de comenzar hoy este foro centroamericano, que obviamente va a tener la participación de compañeros, de amigos, de arqueólogos, de antropólogos, de estudiantes de toda parte de Centroamérica y de México, de Guatemala y de los Estados Unidos también. Qué bueno que tenemos esta actividad. Un saludo muy grande, una felicitación extensiva a cada uno de los compañeros miembros del comité organizador y a los diferentes participantes de diferentes países que comenzamos ahora con esta actividad que tiene que ver con una presentación magistral, con una exposición magistral. Hombre, la bienvenida para todos ustedes y el éxito que estamos deseando esperanzadoramente para cada uno de los participantes y sobre todo al comité organizador. Muchas gracias, saludos enormes desde San Salvador. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Igualmente, saludos a usted. Gracias por acompañarnos en esta apertura que para nosotros como estudiantes y también para los que nos están observando es muy importante el desarrollo de nuestro FOSESA. A pesar de la actual situación en la que vivimos, no nos hemos detenido para poder realizar este foro. Como ya lo mencionaba el maestro, tenemos la participación de diversos ponentes de muchas regiones del mundo que nos van a acompañar en el transcurso del foro en estas 2 semanas que estaremos realizando ponencias. Tenemos la participación tanto de estudiantes como de profesionales en el área de la arqueología, la antropología y se suma también la historia en esta oportunidad. Así que también un saludo extenso a ellos, agradeciéndoles desde ya su apoyo a este foro. Como les mencionaba, también tenemos la intervención del estudiante de antropología del 5º año, Francisco Santos, quien es miembro del comité organizador de este 4º FOSESA. Se le ha delegado que sea el representante de todo el comité estudiantil, el que dé las palabras de apertura o ese discurso de inauguración para todos nosotros. Así que yo invito a Francisco, le doy la cordial bienvenida y buenas tardes al compañero. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Este día tengo el honor de dirigirme a ustedes como portavoz del comité organizador del 4º Foro Centroamericano de Estudiantes de las Escuelas de Antropología en su edición 2020. Como comité que por 2º año consecutivo lideramos este esfuerzo, del cual hemos sido testigos de grandes cambios metodológicos que en nuestra realidad nos ha llevado a transformar un foro de carácter presencial a un espacio virtual, convencidos que este foro es el espacio donde nosotros, los estudiantes, tomamos la palabra. Todos, de una forma u otra, hemos sido afectados por la emergencia sanitaria que continuamos viviendo y que continúa afectando a la población mundial, donde el factor salud es comprendido únicamente desde la perspectiva médica y donde la cultura es vista únicamente como el ballet folclóricos nacionales y no como un condicionante de cambio social, económico, político, y que solo desde la multidisciplinariedad los efectos de la cuarentena y del virus mismo podrían disminuirse. FOSESA no es una actividad para honrar o añorar pasados gloriosos, nacionalistas, religiosos e indigenistas, avatares descolonizadores, legitimadores de falsos históricos que deslegitiman los procesos decoloniales constituidos por los indígenas actuales. Este es un foro que busca deconstruir la realidad, no una realidad que nos presentan los noticieros gubernamentales, sino una realidad comprometida desde corpus teóricos, antropológicos, arqueológicos, históricos, lo que definimos como multidisciplinariedad, en la que la cultura, como diría el antropólogo Clifford Geertz, dota de sentido al mundo
y lo vuelve más comprensible, donde el fenómeno de estudio, que es la realidad misma, se construye capa por capa, como dirían en arqueología, y que cada capa, desde la más externa a la más profunda, se configuran e identifican significados que transforman, que se reconfiguran y se resignifican a través de cambios sociales, culturales, políticos, económicos de nuestras sociedades futuras, actuales y pasadas. FOSESA 2020 es un reto donde la tecnología y las redes de interconectividad, antiguos aliados nuestros, pero que nos habíamos negado a utilizar, son los que este día nos permiten que durante estos tiempos de distanciamiento social y de cuarentenas morales o de estados de excepción, reunirnos y compartir desde lo riguroso de la academia nuestras formas particulares de comprender la realidad, la cultura, lo social, lo económico y la salud. Agradezco en nombre del comité a cada uno de los ponentes que hacen posible este foro, en especial a nuestros hermanos guatemaltecos que han visto en el FOSESA un espacio académico de diálogo y de difusión. De igual manera, agradecemos a la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, quien, en conjunto, docentes y estudiantes, hemos construido y respondido a estos nuevos retos, que es hacer FOSESA de carácter virtual. Convencidos que la continuidad de este es necesario para que nosotros los estudiantes adquiramos competencias y demostremos nuestros logros que nos permitirán ser profesionales competentes y comprometidos con la realidad en la cual estamos destinados a vivir y transformar. Es un honor para mí anunciar de manera oficial el inicio del cuarto Foro Centroamericano de Estudiantes de las Escuelas de Antropología 2020. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras. La verdad que ha sido un discurso muy comprometedor, conmovedor también, ¿verdad? Nos ha conmovido quizás a muchos y nos ha permitido también tener un panorama de cuál va a ser la situación que tendremos a partir de acá, ¿verdad? No solo en el foro, sino que también en las clases que estamos recibiendo. Nosotros que próximamente también vamos a egresar y muchos estudiantes que están en nuestra situación, pues cuál va a ser la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Y es por eso que este año también hemos decidido como comité poner nuestra temática como eje central, antropología y arqueología hacia una nueva normalidad, retos y desafíos, ¿verdad? Esa es la temática que hemos asignado para este año, la cual por supuesto vamos a tener algunas discusiones en el desarrollo del foro. Agradezco tu participación, igual al maestro Julio Martínez por sus palabras. Gracias a todos por estar pendientes de nuestro acto de apertura. Les agradecemos enormemente. Quiero comentarles antes de hablar sobre la temática de la conferencia magistral, quiero comentarles que en el desarrollo de nuestro foro, que se va a llevar a cabo los días, bueno, hoy 5, 7, 9, 12, 14 y 16 de octubre, vamos a tener diversas temáticas, así como también mesas de discusión. Las mesas de discusión se llevarán a cabo en las jornadas de la mañana para que cada uno de ustedes estén atentos a los diversos temas que estaremos discutiendo con profesionales de México, Guatemala, que nos estarán apoyando en la discusión. Así también la jornada de ponencias de estudiantes se llevarán a cabo por la tarde a partir de las 3 en adelante. Entonces, estén muy pendientes de nuestra página oficial para que puedan estar al día de los horarios y las temáticas que estaremos impartiendo. Con las palabras del maestro Julio y las palabras de Francisco Santos, damos por iniciado formalmente nuestro cuarto FOSESA 2020. Estamos ansiosos de que se desarrolle de la mejor manera posible y también incentivarlos a todos a que estén totalmente conectados en las fechas y en los horarios que hemos estimado para nuestros en vivos. Quiero comentarles que tenemos la conferencia inaugural del doctor Oswaldo Chinchilla,
con quien nos sentimos muy honrados de su participación en el foro. Enormemente le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para ser quien abra nuestro foro con su ponencia magistral. Es un tema muy, muy interesante, bastante importante, relevante también. Creo que a muchos nos va a interesar lo que él va a proponernos esta tarde. Por eso les pido a que nos acompañen en la transmisión, que no vayan a pensar que aquí se acaba todo, no, ¿verdad? Vamos a continuar con la conferencia magistral, pero yo sé que estamos quizás un poco más adelantados con el horario que teníamos estimado, pero es mejor porque así nos queda más oportunidad de hacer preguntas y comentarios al final de la ponencia del doctor. Quiero leerles la hoja de vida del doctor Osvaldo Chinchilla Mazariegos para que tengamos un panorama de qué profesional es el que nos acompaña esta tarde en la conferencia magistral. Osvaldo Chinchilla Mazariegos posee un doctorado en arqueología por la Universidad de Vanderbilt en el año de 1996. Es un arqueólogo especializado en las sociedades complejas de la antigua Mesoamérica. Sus intereses de investigación incluyen arte, religión, escritura y el estudio del antiguo urbanismo y complejidad social, con énfasis especial en la costa pacífica de Guatemala. Asimismo, la historia de la arqueología en Guatemala son parte de sus intereses. Es importante mencionar que ha dirigido extensivas investigaciones de campo, particularmente en la ciudad de Cotzumalguapa, en donde dirige un proyecto de investigación de campo a largo plazo. También es importante mencionarle algunas de sus publicaciones y libros más destacados, entre los cuales están Imágenes de la mitología maya, publicado en el 2011, Arte y mitos de los antiguos mayas, recientemente publicado en el año 2017. En ambos escritos podemos identificar puntos de vista innovadores y avances metodológicos en el estudio del arte y la religión maya antigua. Además, recientemente ha contribuido en el volumen de las escrituras de Cotzumalguapa en la prestigiosa serie Corpus de Inscripciones Jeroglíficas Mayas. Otros libros que se incluyen a su perfil académico está Cotzumalguapa, la ciudad arqueológica, El Baúl Bilbao, el Castillo, publicado en el 2012, y la edición del libro Arqueología subacuática Amatitlán, Atitlán, en el 2011. Algunas de sus publicaciones seleccionadas: en el 2015, Mito, Ritual y Sacrificio Humano en Tikal, Guatemala, y en el 2016, Sacrificio Humano y Alimento Divino en Mesoamérica, la iconografía del cacao en la costa pacífica de Guatemala, entre muchas publicaciones más. Con esta introducción a su perfil académico, le damos la cordial bienvenida al doctor Osvaldo Chinchilla con la temática Experiencias en la arqueología de la costa sur de Guatemala. Doctor Osvaldo, le damos la cordial bienvenida. Es un gusto que nos acompañe en este cuarto FOSESA 2020 en nuestro día de apertura. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco mucho por la invitación y por la oportunidad que me han dado para compartir acá con ustedes mis experiencias, y especialmente tratándose de un foro de estudiantes centroamericanos. Es un gusto realmente poderme dirigir a este público. Y creo que estamos un poquito adelantados. No sé si quieren que empiece de lleno con la presentación o dar un poquito de tiempo para seguir con el programa. Doctor, no tenemos ningún inconveniente si comenzamos antes, porque siempre al final hay bastantes inquietudes y para no quedarnos cortos con algunas preguntas y respuestas, no tenemos ninguna dificultad de comenzar antes. Sin embargo, si usted sugiere que hagamos un breve receso, estaría perfecto, pero podríamos comenzar justo en este momento para que los espectadores que ya están conectados en nuestra transmisión puedan aprovechar la conferencia de una sola vez. Bueno, pues entonces comencemos. Antes de comenzar, pues quisiera agradecerle también a Marlon Escamilla, mi estimadísimo colega de El Salvador, que fue quien me propuso para dar esta plática inaugural del encuentro, y le envío un saludo muy cordial.
Entonces voy a compartir mi pantalla y así podemos empezar. Vamos a ver. Esperamos que esto funcione bien. Entonces creo que ya está en pantalla la presentación de PowerPoint. Por favor, si hay algún problema, me pueden enviar un mensaje o indicármelo de alguna manera. Pues lo que les quiero compartir acá es un resumen de algunos de los aspectos más importantes de mis experiencias de trabajo como investigador en la arqueología de la costa pacífica de Guatemala. La región en la que me voy a enfocar, pues, es la planicie costera y lo que llamamos la boca costa, el pie de montaña de la cadena volcánica de la parte central de Guatemala, especialmente en el departamento de Escuintla. Y aquí tenemos una vista de Google Earth para darnos una idea de la configuración geográfica de la región, incluyendo uno de los grandes ríos torrenciales que la atraviesan. Yo empecé a trabajar en la costa pacífica desde hace bastantes años, cuando era un estudiante, y me involucré en ese entonces con el proyecto Valberta que dirigía el doctor Frédéric Bové. Acá les estoy mostrando una vista de Google Earth de la Acrópolis de Valberta, que es un conjunto muy grande y en el cual Fred Bové concentró sus investigaciones en los años 1986-87 y encontró hallazgos muy importantes para entender la transición del periodo formativo tardío al clásico temprano en la costa pacífica. Hay que decir que Valberta es el primer conjunto arquitectónico de esta escala tan grande que surgió en esta región de la costa en Escuintla. Sin embargo, yo no trabajé con Bové en las investigaciones del conjunto central de Valberta, sino más bien en los reconocimientos que se hicieron en un parcelamiento que ustedes lo pueden ver acá, porque se miran todas las pequeñas parcelas en un área bien definida que se llama El Pilar. Y en esa ocasión empezamos a recorrer cada una de las parcelas. Empezamos ahí sí que a tocar puertas en cada una de las parcelas, pedir permiso y en la medida de lo posible entramos a tratar de detectar los restos arqueológicos que estaban presentes en ellas, o sea que las utilizamos prácticamente como unidades de muestreo. El resultado fue una parte muy importante del estudio de los asentamientos que se encuentran alrededor de Valberta y que acá están mapeados en esta gráfica. Fue una experiencia para mí muy, muy interesante siendo estudiante, la oportunidad de trabajar en este reconocimiento y de esa forma conocer un poco de los métodos arqueológicos que se estaban empleando y hay que decir que esta idea de hacer un reconocimiento sistemático de un área extensa alrededor de un sitio, en ese momento fue la primera vez que se realizó en esta región. En fin, que yo realicé otros trabajos en los proyectos de Fred Bové y posteriormente llegó un punto en el que me gradué y me fui a estudiar un posgrado en los Estados Unidos en la Universidad de Vanderbilt. En el año 94 volví a retornar a la costa sur y la razón es que yo estaba buscando un proyecto
para realizar mi tesis doctoral. Y aunque tenía varias otras ideas y otras posibilidades, pues la verdad no estaba muy decidido. Y hablé con el doctor Bové y le comenté, doctor, ¿qué piensa usted de la idea de trabajar en la zona de Santa Lucía, Cochumalguapa? Y me dijo, pues sí, eso es una buena idea. Sin embargo, no era que tuviera él un proyecto que se estuviera desarrollando en ese momento, pero al poco tiempo, un día me llamó, estando yo allá en Guatemala, y me dijo, si usted quiere trabajar en Santa Lucía, Cochumalguapa, esta es la oportunidad, porque han arado un terreno grande alrededor del sitio del castillo. Y entonces, si quiere ir a ver, yo le doy unos 2 trabajadores y vayan a hacer un reconocimiento, vayan a recoger materiales de superficie y a ver qué se encuentra ahí. En 4 y esto lo habían arado muy profundamente para sembrar caña de azúcar. Entonces recorrimos el terreno y desde luego encontramos una cantidad gigantesca de materiales en la superficie, porque eran precisamente por el hecho de que estaba recién arado y por encontrarse además en una de las zonas más céntricas de la antigua ciudad de Cochumalguapa. Pero eso era algo que en ese entonces no lo entendíamos así. Una gran sorpresa fue que nos encontramos una escultura que estaba ahí en el terreno, apenas medio descubierta por el paso de la arada, y fue, digamos, el premio que tuvimos en esa pequeña temporada de una semana de trabajo. Una escultura con espiga horizontal, y al encontrarla yo dije, bueno, en este lugar se encuentran esculturas tiradas ahí sin que uno ni siquiera las esté buscando mucho. Entonces me decidí a hacer mi tesis doctoral en esa área, y luego he seguido trabajando ahí hasta el presente. Aquí estamos rescatando la escultura en una forma no necesariamente la más adecuada, pero ya vamos a ver que muchas veces son las condiciones que encontramos en el campo. Otra razón por la que a mí me llamó la atención trabajar en la zona de Cochumalguapa es porque yo sabía que era una zona donde había habido estudios arqueológicos desde el siglo XIX. Y a pesar de eso, pues los conocimientos que teníamos eran relativamente pocos, muy puntuales, enfocados en aspectos muy específicos. Pues este era un factor que a mí me atraía, porque yo había realizado algunos trabajos sobre la historia de la arqueología en Guatemala, y por esa razón me llamaba la atención, pues, estudiar este lugar donde ya habían pasado varios arqueólogos e investigadores, exploradores desde el siglo XIX. Acá vemos una acuarela de las estelas del sitio de Bilbao, tal como se encontraron en 1875, pero esta no se conocía. Por casualidad, durante el tiempo que estaba yo haciendo mis investigaciones para la tesis, me dieron a conocer, pues me llegó la noticia de que alguien tenía estas acuarelas, que fueron hechas por la señora Caroline Salvin en 1875, y posteriormente incluso se publicó un libro, un relato de los viajes que realizó la señora Salvin en Guatemala. Pero nuevamente, materiales muy poco conocidos que sorpresivamente y casi por casualidad aparecían. Entonces, teníamos una vista bien interesante de la forma en que fueron encontradas las famosas estelas, que luego fueron removidas al Museo Etnológico de Berlín en los años de 1876 al 86. Yo tuve la suerte, pero digamos pero fue una suerte planeada también, de ir a investigar, a realizar estudios al Museo Etnológico de Berlín en 1995, con una beca que
me otorgó el programa DAAD del gobierno alemán. Eso, les digo, fue, no fue una verdadera casualidad, porque desde el momento en que yo empecé a hacer, a enfocar mi investigación de tesis en esta zona, yo dije, tengo que ir a Berlín y tengo que conseguir fondos para ir, y me dirigí a la embajada de Alemania. Fui a solicitar, me informé y con la suerte de que logré obtener una beca para pasar un verano allá, durante la cual encontramos otra serie de cosas interesantes que no se sabían. Las esculturas, pues sí se conocían, pero solamente las más grandes y las más prominentes. Resulta que había más esculturas de las que en realidad se pensaba. Eso fue una sorpresa. Luego, el objetivo de mi visita en gran parte era realizar registros de las esculturas, fotografías, dibujos de los relieves, lo cual era un poco de un atrevimiento porque son muy grandes y no era que yo tuviera demasiada experiencia en hacer un registro semejante. Pero pues lo fuimos haciendo. Y otra casualidad y una gran suerte también es que además de estudiar las estelas mismas, las esculturas mismas, tuve la oportunidad de estudiar una serie de documentos que estaban en los archivos del museo y de los cuales sí que se conocía muy poco. Registros hechos en el siglo XIX por Karl Hermann Behrendt, que fue uno de los primeros exploradores que estuvo allá. Y en fin, que una riqueza de materiales que por una parte nos permitían entender mejor el proceso de cómo se extrajeron esas esculturas y los primeros trabajos que se hicieron allá, pero además nos permitían establecer con alguna certeza mayor la procedencia de algunas de las esculturas. Porque los dibujos tienen anotaciones, encontramos algunos cuadernos de notas, en fin, que un tesoro que fue bastante sorprendente. Entonces, un aspecto muy importante de mi trabajo siempre fue el enfoque en las esculturas. Me interesaba desde luego el arte, la iconografía de Cochumalguapa, pero el interés era también situarlas en contexto y ver, pues, estudiar a la sociedad que las produjo, desde luego. Aquí vemos el famoso Monumento 21 de Bilbao, que desde luego se conocía, pero al empezar a trabajar en esta región, me di cuenta de que los conocimientos que se tenían eran bastante vagos. Las fotografías publicadas, por ejemplo, de esta escultura y de muchas otras, dejaban mucho que desear. Los dibujos y los registros detallados eran muy incompletos. Y con los años, poco a poco, fui yo realizando nuevos registros y nuevos dibujos, por ejemplo, de este gran monumento, y desde luego tratando de proponer nuevas interpretaciones. Pero fue un proceso muy, muy lento y muy largo, y los resultados que yo les voy a mostrar aquí son resultado de años de trabajo. Tampoco creamos que se trata de proyectos muy grandes, sino de proyectos pequeños, de toda una serie de proyectos pequeños que yo pude ir realizando, dedicándole el tiempo del que disponía, que no era necesariamente mucho, y los fondos de los que logré disponer, que tampoco fueron demasiado grandes, pero que fueron suficientes para ir realizando todos estos trabajos poco a poco. Entonces, les menciono que en el 95 estaba yo registrando las esculturas en el Museo de Berlín, pero estos dibujos de las esculturas del Monumento 21, por ejemplo, no los realicé sino hasta como el 2007, 2008, por ahí. O sea, más de 10 años después. El enfoque de mi investigación para el doctorado fueron los asentamientos en el área de Cochumalguapa. Y de esto también encontré algún antecedente muy, muy antiguo en los trabajos de Behrendt de 1877, pero que desgraciadamente quedaron muy incompletos. Sin embargo, en la hoja que vemos acá,
Berendt había realizado un mapa, un diagrama mostrando la localización de los sitios en toda la región y era sorpresivamente muy completo. Prácticamente conocía casi todos los lugares en los que hay vestigios arqueológicos en los alrededores de la moderna ciudad de Santa Lucía, Cochumalguapa. Sin embargo, este trabajo se quedó trunco, en parte por la muerte de Berendt, que falleció en 1877, y luego el interés por la arqueología de Cochumalguapa bajó mucho, bajó marcadamente, quizás debido a que los investigadores se dedicaron a estudiar otras regiones en las tierras bajas mayas, en otros lugares, quizá por el hecho de que pensaron que ya no había nada porque se habían llevado las esculturas a Berlín. En fin, no fue sino hasta los años 40 cuando el famoso arqueólogo Eric Thompson realizó un nuevo proyecto en el sitio del Baúl y realizó excavaciones en la Acrópolis del Baúl. Y un trabajo importante que también ya sentó las bases para un poco la historia cultural de Cochumalguapa. Y sin embargo, en esa época, para alguien como Thompson, consideraba que el sitio del Baúl, por ejemplo, era un sitio aislado, no aislado, sino que un sitio por sí mismo. Mientras que, por ejemplo, los restos que en ese tiempo le llamaban Santa Lucía Cochumalguapa, que fue lo que posteriormente se llamó Bilbao, pues era otro sitio, a pesar de que se encontraba muy cerca. Sin embargo, Thompson tuvo la intuición de que estos sitios deberían considerarse como una sola entidad geográfica y cultural, así lo dijo él. Pero lo dejó solo como un comentario muy breve. Lee Parsons retornó a la región en los años 60 y nuevamente se enfocó específicamente en un solo sitio. Aquí tenemos el mapa parcial de la Acrópolis de Bilbao que había publicado Thompson. Y acá está Bilbao, que fue el lugar donde se enfocó Lee Parsons y fue también el lugar de donde habían salido la mayor parte de las esculturas que se fueron a Berlín. Vemos otra localidad, el Castillo, que fue el área donde yo realicé mis primeros reconocimientos en el 94, más o menos por acá. En fin, que estos tres sitios e incluso otros que se encuentran por ahí, muy cercanos, pues se encuentran bastante cerca unos de otros. Unos 3 kilómetros hay de acá del Baúl hasta Bilbao en línea recta. Y mi inquietud entonces fue tratar de explicar el porqué de este conjunto de sitios que se encontraban tan cercanos. Empecé a realizar reconocimientos y colecciones de superficie entre Bilbao, el Castillo y el Baúl, y lo que traté de demostrar en mi tesis doctoral fue que se trataba de un solo sitio en realidad, que se debería considerar como un solo sitio, un conjunto que en ese momento yo le llamé la zona nuclear de Cochumalguapa. No fue sino hasta más adelante, y ahora en esta ponencia les voy a mostrar el proceso, que encontramos estas líneas rojas que ven acá en el mapa y que corresponden con las calzadas de Cochumalguapa que conectan entre sí los sitios y los unen también con otros sectores de lo que debemos considerar como una ciudad prehispánica. Y acá tengo una línea punteada que más o menos demarca el límite de lo que pudo haber sido esta ciudad, muy aproximado, y desde luego sabemos que en algunos lugares se extiende más allá de estos mismos límites. El área de la línea punteada más o menos abarca unos 10 kilómetros cuadrados y es el área que yo considero que debemos considerar como el ámbito urbano de Cochumalguapa. Entonces les voy a presentar la forma en que fuimos investigando
el patrón urbano de Cochumalguapa especialmente y el sistema de calzadas y puentes. Por cierto que hasta ahora no les había mostrado exactamente en dónde nos encontramos, y acá en este mapa lo tenemos circulado el sitio del baúl. El baúl, este mapa está tomado del libro el famoso libro de Martin y Grube, La crónica de los reyes y reinas mayas. Y como podemos ver, el baúl es un lugar que está marcado en este lugar. ¿Por qué razón? Porque el baúl también es muy famoso por la estela 1 que vamos a ver más adelante, y que es uno de los monumentos que poseen una fecha de serie inicial de las más tempranas. Pero en realidad el sitio arqueológico, como les indico, deberíamos de señalarlo como Cochumalguapa, como un conjunto, mientras que el baúl en realidad es un sector dentro de esta ciudad prehispánica. Acá tenemos otra vista de Google Earth para mostrarles en dónde nos encontramos. Los 3 sitios que ya les mencioné, del baúl, el castillo y Bilbao, muy al norte de lo que es la ciudad moderna de Santa Lucía, Cochumalguapa, y en las faldas del macizo volcánico del Volcán de Fuego y Acatenango. Entonces acá está el área de la que venimos hablando. El sector del castillo, que ya lo vimos en la fotografía de 1994, acá está el montículo principal y lo que creo yo que es una plaza, y que pudo ser la plaza central de Cochumalguapa. Podemos ver además que hay mucha destrucción en todo el área debido a la urbanización, al crecimiento urbano y a la agricultura intensiva. Además, Bilbao se encuentra en las inmediaciones de la moderna Santa Lucía, Cochumalguapa, y es un conjunto pues de plataformas que corren más o menos de norte a sur, con una serie de estructuras construidas sobre ellas, y el baúl, que también ha sufrido extremadamente por la urbanización, pero aquí podemos ver en esta vista aérea el borde de lo que fue una gran plataforma rectangular muy bien construida, y que se extiende hasta donde están las casas e incluso un poco más allá. Y para darles una idea, más o menos del norte al extremo sur de todo este conjunto, hay unos 500 metros. Y el baúl es el conjunto más grande y más monumental en Cochumalguapa, y posiblemente debió ser el centro de las actividades administrativas y rituales, quizás la residencia real durante el periodo clásico tardío. Bueno, un factor muy importante es el hecho de que estamos en las faldas del Volcán de Fuego, y el Volcán de Fuego es uno de los conos más activos en el continente americano. Acá vemos algunas erupciones muy espectaculares, una de 1974, con flujos piroclásticos que fueron tremendos en esa época. En los años recientes se ha reactivado bastante. En el año 2012 vemos nuevamente este tipo de actividad, en el 2015, y trágicamente en el 2018 pues hubo un flujo piroclástico que arrasó con una comunidad en las faldas del Volcán de Fuego, no en el sector de Cochumalguapa, sino hacia otra parte, pero con resultados muy trágicos. Y debemos entender que esta actividad se ha mantenido igual desde tiempos muy antiguos, erupciones periódicas, y que sin embargo, desde luego afectaron a los habitantes de la zona en la época prehispánica, pero hay que decir que lo que es propiamente la ciudad de Cochumalguapa se encontraba un poquito afuera del área de máximo riesgo, según los mapas de riesgo que se han producido actualmente. Y sin embargo, debió ser un factor que hay que tomar en cuenta. Y vamos a ver que lo necesitamos tomar en cuenta para nuestros estudios arqueológicos. La ocupación en el área es muy antigua. En realidad tenemos restos, tenemos tiestos muy esporádicos del preclásico temprano, pero luego
Para el preclásico medio empieza a haber una ocupación más marcada. Acá la ilustro con una figuría preciosa que encontramos en un contexto mezclado. Para el preclásico terminal ya tenemos también una ocupación muy importante que incluye esculturas monumentales como esta estela que fue, fragmento de estela que fue encontrado en el sitio de Bilbao. Esta la encontró Lee Parsons y tiene la característica de que está tallada en una piedra de granito muy diferente de todas las demás y que sin duda fue importada. Esta piedra, o quizás la piedra en bruto, fue trasladada hasta Bilbao desde una distancia muy grande y no sabemos exactamente de dónde. Otra estela contemporánea que ya les había mencionado es la estela 1 del Baúl, que tiene su fecha de serie inicial del año 36 después de Cristo, una de las más antiguas que se conocen en Mesoamérica, y es la razón por la cual este sitio se le menciona mucho en libros, en textos, y muchas veces sin darnos cuenta de que es parte de esta ciudad del periodo clásico. Bueno, durante el periodo preclásico debió haber una comunidad grande y sin embargo los vestigios preclásicos han sido alterados muy fuertemente por la actividad posterior. Entonces no tenemos no los conocemos con mucho detalle, aparte de las esculturas y algunos depósitos que hemos encontrado aquí y allá. Durante el periodo clásico temprano, no diré que hay un abandono, pero sí hay menos actividad en la zona de Cotzumalguapa. Y aquí estoy ilustrando el incensario que encontró Fred Bové en sus investigaciones en el sitio de Montana, que se encuentra mucho más al sur, en la planicie costera, no lejos del litoral pacífico. Acá está Cotzumalguapa y aquí está Montana. Pero durante el periodo clásico temprano, el centro principal de los asentamientos y de la monumentalidad arquitectónica y otros aspectos de preeminencia política posiblemente se encontraba acá en la planicie costera, mientras que la zona de Cotzumalguapa y la Boca Costa se encontraba relativamente no abandonada desde luego, pero como que pasó a un plano secundario en términos políticos y económicos. Y luego vuelve a haber una reactivación muy fuerte en el clásico tardío, al tiempo también en que se abandonan y decaen hasta cierto punto los sitios de la planicie costera. Aquí lo estoy ilustrando con esculturas, una de ellas, una muy famosa también del castillo, bueno, en realidad que se suele llamar el monumento 1 del castillo, pero que en realidad fue encontrado en el Baúl originalmente. Y lo importante es que es un retrato de un personaje que posiblemente haya sido uno de los gobernantes de Cotzumalguapa. Conocemos muy poco sobre esto porque desde luego hay escritura jeroglífica. Acá lo podemos ver unos signos probablemente calendáricos en una estela del sitio de Palo Verde que se encuentra a algunos kilómetros hacia el norte, pero no podemos leerlos con ninguna certeza. Bueno, volviendo al trabajo que yo realicé allá, en el año 94-95, cuando realicé mi tesis doctoral, les mencionaba que hice reconocimientos y muestreos de superficie en estas áreas intermedias entre Bilbao, el Castillo y el Baúl. Y lo que les estoy mostrando acá, pues es una gráfica con círculos que marcan la densidad de materiales encontrados en cada una de las unidades de muestreo. Como podemos ver, el área del castillo, el área intermedia entre el castillo y el Baúl, tiene una densidad bastante alta, mientras que hacia el área de Bilbao es un poco menor, y también en los alrededores de Bilbao por acá, bastante menor. No fue sino hasta 2001 cuando logré realizar reconocimientos en otro sector alrededor del Baúl.
y obtener muestras de superficie que me permitieron hacer plotear pues estas gráficas para mostrar la densidad de materiales encontrados. Lamentablemente, pues el método que utilizamos para plotear los materiales en el terreno no era el mismo que utilizamos antes y por eso se ve mucho más denso acá que acá, pero en realidad debería ser comparable este sector con lo que vemos acá en los alrededores del baúl. Luego vemos cómo va decreciendo un poco la densidad de materiales hacia la periferia del baúl y sin embargo aún hay en todo este sector y sin duda pues acá pasa un río, el río Cristóbal. Incluso del otro lado del río Cristóbal sabemos que hay materiales, incluso esculturas que se han encontrado en este sector. Hacia el este también es claro que hay, que continúa la ocupación y un poco menos quizás hacia el norte. En fin, que tenemos un área urbana bastante densa, con un sector especialmente denso acá, alrededor del baúl y el castillo, y un sector relativamente menos denso de ocupación alrededor de Bilbao. Acá estoy señalando el lugar donde se encontraron los monumentos 54 y 55 del baúl, y sobre ellos voy a hablarles en este momento. Fueron dos esculturas grandes, bien talladas, que aparecieron en el borde del río Santiago. El río Santiago lo vemos acá, es un río que atraviesa prácticamente la zona nuclear de Cotzumalguapa y separa el área del baúl del área del castillo y Bilbao. Entonces, era interesante el hecho de que se hubieran encontrado estos monumentos justamente en el borde de la garganta donde corre el río. La razón por la que se encontraron fue porque en ese momento fue cuando se realizó una urbanización que afectó terriblemente la parte sur del conjunto monumental de El Baúl. Y entonces la gente que se llegó a instalar ahí, la gente que empezó a formar una colonia ahí, pues se empezó a alterar el terreno y de esa forma aparecieron estas dos esculturas. En esa oportunidad tuvimos oportunidad de realizar algún trabajo de rescate en todo ese sector en colaboración con Sonia Medrán y uno de los lugares que examinamos fue el área donde habían aparecido estas dos esculturas. Bueno, la sorpresa fue que justamente a la par casi a la par de donde las esculturas estaban dentro de la garganta del río, uno de los trabajadores que tenía en esa época me dijo, yo caminé por ahí y se mira que hay unas piedras colocadas, me dijo. Bueno, pues vamos a irlas a ver. Cuando al fin bajé a la garganta del río, lo que me encontré fue esto: muros enormes de piedras muy grandes, piedras que podemos llamar ciclópeas por su escala, que estaban enmarcando los dos lados del río y que se extendían por en un sector bastante grande a lo largo del lecho del río, bueno, de la garganta del río, más o menos unos 30 metros. Aquí, para que se formen una idea del tamaño de las piedras que formaban estos muros y que estaban derrumbados en parte, pero en algunos sectores todavía estaban de pie. Eso fue bastante sorprendente y yo empecé a preguntarme de qué se trataba. Podría haber sido, pues, no sé, quizás pensé en una represa por encontrarse en el río. Y sin embargo, al fin llegué a la conclusión de que se trataba de un puente, o más bien de los cimientos para un puente, los acercamientos que se hicieron para modelar las pendientes en ambos lados y poder luego tender un puente a través del río, que como pueden ver no es
es un tramo bastante grande, pero que se pudo haber salvado ya sea con madera o con un puente colgante. Empecé yo a trabajar con esta hipótesis de que debió haber entonces estos muros pudieron haber sido las bases para un puente. Y para poder, una idea que se me ocurrió para examinar esta idea, esta posibilidad, fue excavar precisamente en el lugar donde se habían encontrado los monumentos 54 y 55 y que era acá, casi al borde de la garganta del río. Lo que encontramos fue un empedrado que lo encontramos acá, acá y acá. Pues hicimos esta trinchera parcial y nos dimos cuenta de que el empedrado seguía en todo este sector y excavamos varios docenas de metros más al norte y otra vez encontramos el mismo empedrado. Con la suerte y la sorpresa también de que apareció una tercera escultura, el monumento 69, y es esta gran roca con una figura de un animal, de un felino que vemos acá, pero la escultura estaba al borde del empedrado y sobre ella, según los informes de los trabajadores y los vecinos de la colonia, era donde habían aparecido las otras dos esculturas encima. En fin, esto me pareció a mí muy interesante porque me sugirió que lo que había acá, los empedrados, correspondían con una calzada que se dirigía desde la Acrópolis del Baúl hasta acá, hasta el puente, y que probablemente seguía del otro lado. Pero en ese momento no lo había comprobado aún. La iconografía de la escultura fue interesantísima porque resultó ser un animal que combina la cabeza de un jaguar con el cuerpo y la cresta de una iguana. Y era el mismo animal que se encuentra en la otra escultura que ya les mostré, el monumento 54. Daba la impresión de que, lo que sucedió fue que para descubrir la parte esculpida, la parte tallada del monumento 69, excavamos hasta la base. Y al llegar a la base nos encontramos con que había otro empedrado más abajo, lo que me permitió llegar a concluir de que había un estadio constructivo anterior de la calzada y el monumento 69 se encontraba asociado con ese estadio constructivo, este primer estadio constructivo, y la posibilidad surgió de que cuando decidieron elevar el nivel de la calzada, no subieron la roca del monumento 69, porque es una roca enorme, muy pesada, sino que más bien colocaron otra con el mismo tema sobre ella. Y entonces resulta que el monumento 54 estaría asociado con el segundo estadio constructivo de la calzada. Esto lo pudimos, aunque estábamos bastante seguros, lo pudimos comprobar de alguna manera en una forma trágica años más tarde, porque en 2011 lamentablemente hubo una tormenta muy fuerte, la tormenta Stan, que derrumbó una gran parte de los muros que aún quedaban del puente. Aquí pueden ver ustedes lo que queda y una parte enorme que quedó derrumbada. Y ahí pueden ver ustedes los estadios constructivos de la calzada. Acá uno y acá el otro. En esa ocasión también nos tocó rescatar el monumento 69, lo que fue una tarea bastante difícil por el tamaño y por el lugar en donde se encontraba. Todos los vecinos de la colonia llegaron a ver porque tuvimos que traer una grúa gigante para poder levantar la roca y trasladarla al Museo del Baúl. Y debo decir que todo esto se logró gracias a la colaboración que hemos tenido de los ingenios azucareros, especialmente la empresa Pantaleón, que ha colaborado con nosotros en todos estos trabajos. Bien, acá entonces tenemos el mapa de Consumalguapa
con la localidad donde se encontró el puente, este puente del Baúl, que en ese momento yo aún pues tenía la idea de que podía tratarse de un puente, pero me faltaba comprobar si había continuidad en las calzadas, ¿verdad? Porque la idea de que fuera un puente implicaría que había, que la calzada debería estar en ambos lados, y eso no lo habíamos comprobado hasta ese momento. Sin embargo, teníamos algunas otras claves, porque en otros lugares de la zona de Cotzumalguapa también se habían encontrado empedrados así. Y uno de esos lugares es acá, el sector que conocíamos como La Gloria, donde había aparecido otra escultura y habíamos logrado hacer investigaciones y nuevamente encontrado empedrados. Y bueno, y esta escultura es otra historia porque la escultura no la encontramos nosotros, sino que la encontraron pues, el propietario del terreno y la vendió. Luego apareció en una colección, luego pasó por toda una odisea, pero logramos finalmente establecer que esta escultura había salido de acá. Y acá vemos una vista de los empedrados que estaban acá y que continuaban, que al seguir excavando continuaban, con lo cual me pareció a mí que igual podría ser parte de otra calzada. En fin, que en los años subsiguientes realicé un proyecto en el cual nos dedicamos a investigar el sistema de calzadas con tanto detalle como pudimos, y acá vemos algunas de las excavaciones que se realizaron en varios sectores de Cotzumalguapa. En algunos inmediatamente se encontraban, a veces no están ni siquiera muy profundas, pero el problema es que no las veíamos para nada en la superficie. En la superficie del terreno simplemente no se encontraban. Este sector se los quiero mostrar porque acá nos costó mucho encontrar la calzada, y no fue sino hasta después de realizar toda una serie de sondeos en todo este sector, vimos que la calzada pasaba justamente al lado del rillito que está acá, y que además había sido modificado. Aquí vemos cómo esto no puede ser un rasgo natural, sino que modificaron el curso del rillito, que es muy pequeño, para poder pasar la calzada más o menos perpendicular al río. Todo esto lo realizamos con métodos de investigación muy tradicionales: sondeos, pruebas de pala, pozos, trincheras, y no fue sino mucho tiempo después cuando logramos obtener colaboración de otros colegas, especialmente del doctor Héctor Neff y el doctor Carl Lipo de la Universidad de California State University, para investigar, empezar a usar equipos geofísicos, tales como el magnetómetro que vemos acá y el georradar, que fue el que nos dio los mejores resultados, por lo cual hemos continuado utilizándolo hasta donde hemos podido. Como les digo, en ese momento fue solamente por colaboración, porque yo no tenía esos equipos en Guatemala, y gracias a que organizamos escuelas de campo con estudiantes, logramos ir aplicándolos. Acá vemos el resultado de una de estas prospecciones con georradar. No voy a entrar en detalles sobre los aspectos técnicos, pero el georradar nos permite realizar cortes horizontales en los terrenos donde se hace la prospección. Y acá ven ustedes esta banda roja gruesa que se encuentra acá, la cual es la calzada precisamente, y acá continúa. Sin embargo, en este lugar se interrumpe, lo cual no sabíamos. Ya sabíamos que había una calzada en este sector, pero no sabíamos que tenía esta interrupción acá. La razón por la que excavamos acá y investigamos este sector fue porque había aparecido otra escultura, lo cual no es raro por las prácticas agrícolas, el arado que pasan constantemente y que remueve el terreno y que resulta golpeando las esculturas, y de esa forma han aparecido muchas. Entonces, en este lugar que está marcado con un punto blanco, había aparecido una de ellas. Aquí vemos el agujero,
y al excavar encontramos el borde de la calzada. Acá tenemos otra vista y lo interesante fue que la excavación coincidió bastante bien con el resultado del georradar. Vemos estas áreas muy rojas, son las áreas donde había una intensidad mayor en la respuesta del georradar, y fue precisamente ahí donde encontramos empedrados en ambos lados, y mientras que en el centro, donde no había empedrado, pues no teníamos la misma respuesta, lo cual fue bastante satisfactorio. Y no sabemos por qué. Hay sectores donde los empedrados han sido removidos o quizás nunca fueron colocados. La escultura que encontramos en este lugar era interesantísima porque se trataba de un relieve con la figura del dios de la muerte, un género de escultura que aparece en muchos ejemplos en Cotzumalguapa. Aquí tenemos todos estos. Este fue el que ya vimos en el sector de La Gloria. Y tras haber visto la procedencia de algunos de estos ejemplos, porque muchos no sabemos exactamente de dónde vienen, nos dimos cuenta de que todos ellos estaban asociados con calzadas y formaban parte del pavimento de las calzadas. Es decir, que la superficie lisa donde está tallada la figura del dios de la muerte era parte del pavimento, y ahí se podía pasar caminando. Aunque no sabemos desde luego si la gente pasaba encima realmente o lo evitaban quizás al pasar. Aquí entonces pues están las localizaciones de donde sabemos que han salido estas esculturas, todas ellas asociadas con las calzadas, incluyendo una que apareció en el siglo XIX y que desde luego no sabemos exactamente de dónde viene, pero por la anotación que tiene acá podemos saber más o menos en dónde se encontraba, y yo creo que formaba parte de esta gran calzada que es la que conecta Bilbao y El Baúl. En fin, hemos continuado realizando este tipo de prospección. Acá nuevamente una de las calzadas que investigamos pues hace pocos años. Cuando realizamos esta gráfica, aún no habíamos investigado el seguimiento de la calzada más hacia el norte. Luego logramos hacerlo, y en este sector donde estoy señalando acá, se encontró esto por medio del georradar, o sea, la calzada básicamente que atraviesa el sector. Y acá hay tres vistas a diferente profundidad por medio de las cuales logramos comprobar que la calzada en efecto continuaba, y esta es una de las excavaciones que nos muestran cómo se miran al excavar. Una de las calzadas que detectamos acá es esta, la calzada de Thompson, que es una muy delgadita. Al excavarla encontramos los empedrados, pero fue difícil porque eran era bastante angosto, y sin embargo pensábamos que debía haber una calzada en este sector al norte del Baúl, porque acá se encontraba el puente de Thompson. Es un puente de piedra que lo reportó Eric Thompson, y por esa razón pues yo le llamo así, el puente de Thompson. Y acá lo vemos, un puente que se encontraba en buen estado de conservación, aún se podía pasar sobre él, y es uno de los poquísimos ejemplares de puentes que se conocen en Mesoamérica y que estaba además todavía conservado en esa época. Acá lo vemos, no era muy alto. Aquí está mi hijo, que tenía como unos 10, 11 años en esa época, para mostrarles la escala. Y sin embargo, lamentablemente, el puente se destruyó también durante la tormenta Stan, y hay que decir también debido a las prácticas agrícolas demasiado invasivas, que removieron la vegetación que se encontraba alrededor del puente, y de esa manera creo yo que lo debilitaron bastante, de manera que cayó durante la tormenta Stan. En fin, que el resultado es que hemos ido encontrando todo este sistema de calzadas, lo hemos ido documentando muy poco a poco. Hay sectores donde aún no lo conocemos bien, y actualmente podemos entonces
plantearnos una visión mucho más completa de Cochumalguapa como una ciudad, ya no solo como un conjunto de sitios que se encuentran separados entre sí por una corta distancia, sino que además están unidos, están integrados en un conjunto urbano por medio del sistema de calzadas y que además tienen asentamientos, gente que habitaba alrededor de estos sitios, alrededor de las calzadas, que utilizaba las calzadas y los puentes de Cochumalguapa para trasladarse a través del conjunto urbano. Y en fin, la visión es la de una ciudad que podemos comparar con otras, y esto es algo que en lo que he trabajado recientemente, en las comparaciones entre Cochumalguapa y otras ciudades prehispánicas de la costa pacífica, como Izapa, Tacalicavaj, El Ujuste. En estos mapas están a la misma escala, todos para proveer una comparación. Valberta mismo, que lo mencionamos al principio, y el gran sitio de Montana, donde, que les mencioné, donde se encontró el incensario teotihuacano, donde Fred Bové excavó hace años. Lo podemos comparar también con otras ciudades mesoamericanas, y acá tengo la comparación igual a la misma escala con la ciudad de Chunchukmil, que se encuentra en Yucatán y que es una de las más densas y mejor documentadas en las tierras bajas mayas. Desde luego, en Cochumalguapa no podemos hacer un mapeo de esta clase, de mapear, quisiéramos poder mapear todos los conjuntos habitacionales que se encuentran, que se encuentran en todo el sector, pero esto no lo podemos hacer porque el grosor de los suelos es muy grande, el grosor de los sedimentos que se han depositado principalmente como resultado de la actividad volcánica, y entonces no se ven en la superficie. Es otra razón por la cual hemos necesitado la ayuda de la geofísica, y que en alguna medida nos permite ir detectando dónde se encuentran algunos de estos conjuntos. Acá tengo otra comparación con la gran ciudad de Chichén Itzá, que más o menos era contemporánea con Cochumalguapa, al menos en parte. Y vemos que la escala de la ciudad, desde luego, es tal vez comparable. Sin embargo, obviamente la monumentalidad que encontramos en la gran plataforma de Chichén Itzá y otros conjuntos, pues no es tan evidente acá en Cochumalguapa, porque la arquitectura es muy diferente. Quiero concluir mostrándoles una de las excavaciones relativamente recientes que realizamos, que fue para documentar el contexto del monumento 81 del Baúl, que es esta roca que apareció nuevamente durante trabajos agrícolas. No la buscamos, sino que la gente la descubrió, más o menos como se ve acá. Posteriormente logramos hacer una investigación arqueológica allá y documentar el contexto nuevamente. Es una escultura muy especial. Representa un animal mitológico que tiene otra vez la cabeza de un jaguar, pero el cuerpo, las patas no son de jaguar, sino que más bien parecen ser las patas de un reptil, tal vez de una iguana, y sin embargo con su colita de jaguar. La otra peculiaridad es que pueden ver que hay dos pares de patas en cada lugar, y desde luego en las patas frontales también. Entonces, un animal mitológico muy, muy especial con su corbata, lo cual es un rasgo iconográfico que suelen llevar los animales en el arte de Cochumalguapa. Aquí hay una parte de la excavación que realizamos. Pueden ver el pavimento de la calzada en la que se encontraba, porque esta escultura también estaba asociada con una calzada que se dirige hacia el norte del Baúl. Acá podemos ver el pavimento de la calzada, solamente en una parte, pero debió extenderse originalmente en mucho de donde se encontraba el monumento. Una sorpresa fue que justo a la par del monumento 81 apareció el monumento 82, otra gran roca, y que era nuestro viejo amigo, el dios de la muerte, que suele estar asociado precisamente con los pavimentos de las calzadas. Pero tal vez lo más importante que encontramos fue que en este sector la calzada
pasaba por una pendiente bastante elevada, y lo que encontramos fue una serie de terrazas con las cuales modificaron todo el terreno para prepararlo y acondicionarlo para el paso de la calzada. Es decir, que lo que tenemos acá es un paisaje completamente urbanizado. Debemos pensar, pues aquí vemos solo las pendientes, las colinas más o menos sembradas con caña de azúcar y con hule en el fondo, pero debemos imaginarnos todo este sector lleno de, no solamente de conjuntos habitacionales, sino de plataformas, de terrazas que modificaban el paisaje completamente para convertirlo en un espacio urbano y atravesado por las calzadas que unían entre sí todos estos conjuntos. En fin, este es un pequeño resumen de la forma en que hemos ido estudiando estos restos. No, como les dije al principio, no han sido proyectos enormes, proyectos de gran escala, de presupuestos demasiado grandes, sino más bien una serie de proyectos pequeños, muy enfocados en diferentes sectores y que poco a poco nos han permitido irnos formando una idea de lo que debió ser esta ciudad prehispánica del periodo clásico. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues será un placer contestarla. Osvaldo, muchas gracias por su ponencia, la verdad que es bastante interesante, muy dinámica. Creo que deben de haber un par de preguntas por parte de nuestros espectadores. Y de hecho, este es el momento en el que abrimos ese espacio para aquellos que quieran saludar al doctor Osvaldo, tengan alguna inquietud, algún comentario que le quieran hacer llegar, con todo gusto lo discutiremos en este momento. Tenemos una pregunta por parte de Morales Aarón, dice: buenas tardes, excelente ponencia. Una pregunta es: ¿cómo lograron que una empresa productora ayudase a salvaguardar este patrimonio cultural como lo es el Monumento 69? Bueno, es una pregunta muy importante y desde luego creo que todos los que trabajamos en arqueología, no solo en Guatemala, sino en otras partes del mundo, entendemos el problema que representa el hacer compatible la conservación con la modernidad, ¿no? Con las necesidades de la gente y con los intereses de empresarios y de gobiernos y de autoridades, en fin, que es un juego que tenemos que tratar de llevar de la manera mejor posible. En algunos casos nos encontramos con puertas cerradas y de hecho yo cuando empecé a trabajar en Cotzumalguapa, esa fue una de las razones por las cuales al principio no logré hacer reconocimientos alrededor del baúl, porque no tenía permiso, no me permitían entrar. Entonces trabajé en otras partes de la zona donde sí tenía acceso en aquel momento. Sin embargo, años más adelante, pues hubo cambios en la propiedad en esa propiedad y en fin, logramos entrar a trabajar en el sector alrededor del baúl y desde un principio debo decir que también en parte Fred Bové, con quien empezamos trabajando en esa área, ya había establecido desde antes una comunicación efectiva con la gente tanto con algunos de los propietarios como del personal de la empresa azucarera más grande que está en ese sector, que es Pantaleón, precisamente. Y entonces logramos mantener esa buena relación al punto que la empresa Pantaleón nos ha permitido utilizar parte de sus instalaciones para tener alojamiento y tener un laboratorio. Ellos también mantienen un museo en el sitio del baúl, que les invito a visitarlo si van por allá.
Es un museo abierto al aire libre donde lo que se ha logrado es conservar las esculturas que se encuentran, que son tan abundantes en todo ese sector, y pues se les ha acondicionado, jardinizado, pues techado, y es un gran logro que se ha logrado. Desde luego quisiéramos poder lograr mucho más. No se ha logrado nunca implementar un verdadero plan de conservación para la zona arqueológica y para ninguna parte de la zona arqueológica, a pesar de que se han tenido conversaciones por muchos años acerca de eso. En fin, que no puedo dar una receta mágica, pero la idea de mantener las relaciones con la población, con las autoridades y con los propietarios en la mejor manera posible es clave para poder realizar nuestro trabajo. Gracias, Osvaldo. La verdad que eso es un tema bastante interesante, porque cómo permitir de que estas empresas, en vez de destruir, ayuden a conservar. Lo que usted menciona de luchar con esto de la modernidad, creo que en todos los países se tiene que sobrellevar todo esto, ¿verdad? El caso de El Salvador no es la excepción. No es la excepción. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de nuestros espectadores. Por supuesto, Leo Regalado pregunta: muchas gracias por su excelente ponencia, doctor Chinchilla. Tengo una pregunta. ¿Qué papel tuvieron los monumentos alineados en las calzadas de estos sitios? Gracias. Sí, es una cosa muy intrigante. ¿Qué función tenían las esculturas en estos lugares? Desde luego, cuando pensamos en las calzadas, en los sitios mayas, sobre todo en las tierras bajas, sabemos que muchas de ellas tenían funciones ceremoniales. Recordemos aquellas grandes calzadas, por ejemplo, en Tikal y en muchos otros lugares de las tierras bajas mayas, que más bien son extremadamente grandes, son demasiado monumentales para cualquier necesidad que pudieran haber tenido la población para trasladarse de un lugar a otro. Y además conectan conjuntos ceremoniales, templos, espacios ceremoniales, y desde mucho tiempo atrás se ha pensado que una de las funciones más importantes que tenían era como avenidas procesionales, ¿verdad? Para circular durante funciones rituales. Vemos aquellas representaciones de los gobernantes llevados en un palanquín, todo esto en las tierras bajas mayas. En el caso de Cochumalguapa, yo creo que las avenidas, las calzadas, no eran exclusivamente procesionales. No, su función no era exclusivamente ritual. Yo creo que debieron servir para integrar pues, los diversos sectores de la comunidad, y la gente los debió utilizar en forma diaria para trasladarse. O sea que tuvieron una función práctica. Y desde luego los puentes también, cabe preguntarse acerca de su función, porque en algunos casos los ríos no son tan grandes, es decir, que se pueden cruzar con cierta facilidad. Claro que en la estación de lluvia se crecen bastante y ya no es tan fácil pasarlos. Entonces, tuvieron una función importante, no solamente ritual, pero la presencia de las esculturas a lo largo de la calzada, pues también nos indica que hubo a la vez una función religiosa, ritual. Las figuras estas del dios de la muerte son tan repetitivas que casi parecen como estaciones que estuvieran alineadas a lo largo de la calzada. Y nos preguntamos, ¿verdad? Si había algún tipo de ritual en el cual se circulaba a lo largo de la calzada y se detenían en estos lugares específicos para realizar funciones rituales religiosas. Pero no puedo dar más detalles porque realmente no lo sabemos. Ahí sí que no tenemos otras claves para añadir y ser más específicos en cuanto a como quisiéramos, en cuanto a la función de las esculturas. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé si hay otra inquietud por parte de los... bueno, tenemos aquí nuestra decana de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales,
Nos dice buenas tardes, bienvenidos a todos, les deseo éxitos en esta jornada académica de mucha calidad. Un saludo especial a nuestra decana, un placer que nos esté viendo a través de esa transmisión. Saludos especiales y saludos cordiales para usted. Continuamos con las preguntas a cargo de José Castellón. Pregunta, buenas tardes, doctor Chinchilla. Ha sido una presentación realmente buena. Muchas gracias por compartir su conocimiento con la comunidad estudiantil. Mi pregunta es, ¿será que Cutzumalguapa puede entenderse como un complejo en donde cada uno de los sitios posee una determinada especialización? Gracias por tu pregunta, compañero José Orión. Sí, yo creo que sí es correcto, excepto que yo no lo llamaría como un complejo, sino una ciudad. O sea, un complejo urbano, si ustedes quieren. Pero lo de que los conjuntos que he descrito tengan funciones específicas, especializaciones específicas, pues sí es lo que pensamos, porque a pesar de que se encuentran dentro de la misma ciudad, son diferentes, tienen la forma arquitectónica, es diferente. En el caso del castillo, le señalé que más bien se trata de un espacio abierto, una plaza, lo que yo creo que podemos entender como una plaza con algunos edificios alrededor. Lo interesante es que esa plaza no está rodeada por los conjuntos más grandes de la ciudad, como suele ser. En las ciudades mesoamericanas, lo que suele haber es una plaza en el centro y los templos y palacios más importantes están alrededor. Mientras que acá, la plaza esta del castillo se encuentra un poquito a un lado, podríamos decir, y los edificios que están alrededor de ella no son los más monumentales en la ciudad. Los conjuntos más grandes son los de Bilbao y el Baúl, que se encuentran respectivamente más o menos al sur y al norte. Ahora bien, Bilbao se caracteriza porque tiene plataformas muy abiertas, no muy restringidas, y de hecho los grandes hallazgos de las esculturas que se fueron a Alemania en el siglo XIX se encontraron en una parte de la plataforma que está más o menos, no está ni siquiera al centro, sino que está a un lado de una de las plataformas de la Acrópolis del Baúl, bastante abierta, bastante accesible, al contrario del Baúl. El Baúl se caracteriza por tener muros alrededor que lo circunscriben muy claramente y además es elevada. Y además dentro de la parte más elevada tenemos una serie de patios pequeños rodeados por estructuras. En fin, que la forma arquitectónica de ambos lugares es muy diferente. Me da la impresión a mí de que Bilbao es un lugar que tenía definitivamente funciones religiosas, rituales muy importantes, mientras que el Baúl, desde luego pudo tener esas funciones, pero a la vez debió ser un centro administrativo, un centro quizás de residencia real, por la forma, digamos, que da lugar a una mucha mayor privacidad, mucha mayor restricción de acceso, en el caso del Baúl, mientras que Bilbao, más bien lo que da la impresión es que era muy, muy abierto, muy accesible. Incluso los tipos de esculturas que se encuentran en ambos lugares no son iguales, contrastan en cierta medida, a pesar de ser contemporáneos. Y hemos visto que Bilbao está en un lugar relativamente periférico, porque no hay asentamientos muy densos alrededor, mientras que la parte central de la ciudad se desarrollaba alrededor del Baúl y el castillo. El Baúl era el centro, digamos, de donde salían hacia todos lados las calzadas principales, además. En fin, que sí, yo creo que estos dos lugares tenían funciones especializadas, estos tres lugares, y desde luego hay otros conjuntos en la ciudad que también tenían sus propias funciones. Ok, continuamos con nuestras preguntas. Alex Benítez dice, ¿el sistema de calzadas en la costa del sur de Guatemala es exclusivo del área El Baúl, Bilbao y El Castillo o existen evidencias en otros sitios? ¿Existirá la posibilidad de que existan ese tipo de calzadas en la parte occidental de El Salvador? Pues yo creo que la posibilidad sí existe. En Valberta,
Edwin Shook en el primer mapa que hizo de Valberta señaló una posible calzada que se extiende hacia el este del conjunto de Valberta, pero que era de tierra. Y durante los trabajos de Bové, pues se hicieron excavaciones ahí, creo que concluyeron que sí, que probablemente se trataba de una calzada. Sin embargo, pues no es fácil detectar un rasgo de ese tipo si simplemente está hecha de tierra y tiene pavimento de tierra o de barro. El otro lugar donde se han encontrado es en Tacalica Baj. Hay una no es muy larga y de hecho atraviesa una de las plazas preclásicas del sitio, pero esta fue añadida durante el periodo clásico tardío y está empedrada, igual que las de Cotzumalguapa. Entonces es otro ejemplo, y puedo citar un tercer ejemplo que es en Izapa, donde por medio de LIDAR se ha detectado que hay una calzada que comunica el conjunto, el grupo F, que se encuentra al norte y que es un conjunto de clásico tardío, lo comunica con la parte central del sitio, que es mucho más antigua. En fin, que sí tenemos ejemplos de calzadas en la costa sur, que no ha sido fácil detectarlas, pero hay posibilidades de que se encuentren también en sitios del Salvador, creo yo. Sí, bueno, de hecho, así como usted dice que no es tan fácil detectarla, ¿verdad? Hasta el momento creo que en la parte occidente de El Salvador no tenemos todavía una calzada identificada. Habría que ver si en un par de años logramos identificar este tipo de hallazgo. Marlon Escamilla pregunta: hola Osvaldo, dice, muchas gracias por tan interesante ponencia. Quisiera consultarte si el uso del suelo donde se encuentran los sitios está regularizado y categorizado por el Estado, dice. Gracias, Marlon. No, la respuesta es no. No hay, como les mencionaba, no hay ninguna medida de protección hacia estos sitios que son entre los más importantes que tenemos en Guatemala. Todos ellos se encuentran en propiedades privadas y el Estado no ha ejercido hasta ahora ninguna manera de control, ni de regularización, ni de categorización en lo más mínimo. En alguna ocasión yo proveí información para un plan de manejo, un plan de uso del suelo, que era más bien una iniciativa de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, pero que hasta donde yo sé no se ha aplicado, lamentablemente. Ok. Tenemos una pregunta de Turismo Salvadoreño. Dice: gracias por la ponencia, doctor. En el tema de los conjuntos urbanos de esta ciudad clásica, ¿se podrían identificar o asumir otros referentes para la movilidad de la población, además de las calzadas? Por ejemplo, nodos, mojones o hitos, ya que se le da la relevancia al tema urbanístico en la ponencia. Muchas gracias a Turismo Salvadoreño por su pregunta. Bueno, no hemos encontrado evidencia muy clara de esto. Desde luego, encontrar algo como un mojón es difícil, y poder identificarlo como tal, además. En muy pocos lugares, creo yo, en Mesoamérica se pueden encontrar marcadores tan específicos como esos. Desde luego, en algunos lugares, por ejemplo, en Chunchucmil, una de las ciudades que mostré ahí, se han encontrado pequeños muros que circundaban las áreas, los conjuntos habitacionales. Es decir, que cada conjunto habitacional prácticamente tenía delimitado su terrenito por medio de un muro de piedra, y se han logrado mapear debido a las condiciones de visibilidad que se encuentran allá, y eso les ha permitido pues formar una idea muy detallada de la distribución de los conjuntos, casi podríamos decir de las propiedades, ¿verdad? De los terrenos en todo el conjunto urbano, pero acá en Cotzumalguapa no lo hemos encontrado. Y de hecho, muy poco hemos logrado penetrar en la investigación de conjuntos habitacionales, en gran parte debido a que no es fácil encontrarlos por la alta deposición de suelos que
nos cuesta mucho, hay que mover mucha tierra para poder siquiera empezar a encontrar las casas. El maestro Escamilla dice, sí se ha documentado una calzada en el sitio posclásico temprano Las Marías. Ese sitio se localiza, creo que cerca de Aguilares, casi en el centro de San Salvador, si no me equivoco, del Salvador. Pero sí tenemos identificado una calzada, al menos una por el momento en El Salvador. Gracias al maestro por corroborarnos esa información. No sé si tenemos otra pregunta o algún comentario por parte de nuestros espectadores. Vamos a esperar porque a veces cuando ya finalizamos el espacio cae un comentario y no queremos quedarnos sin darle la oportunidad a que pregunten. Bueno, si no hay otra pregunta o algún comentario, vamos a finalizar aquí con este espacio. De parte del comité organizador del Cuarto Focesa, le agradecemos por la participación en nuestro foro, por honrarnos con esta conferencia magistral muy interesante. Ha sido más de una hora de intervención con información muy valiosa para nosotros y, como mencionaba uno de los espectadores, gracias por compartir su información y sus conocimientos con la comunidad estudiantil, que en su mayoría los que están observando esa transmisión son estudiantes. Así que agradecemos su participación. Quiero también aclarar en frente de todos los que nos están observando que el diploma de participación como conferente magistral de inauguración se hará llegar a su correo personal, donde vamos a ir a certificar que ha formado parte de la edición 4 del Focesa. Agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado y por confiar en este foro. Tenemos una última intervención del maestro, Carlos Felipe Osegueda, dice, interesante ponencia, estimado doctor Osvaldo. Desde su experiencia investigativa que inicia desde estudiante y su esfuerzo ya como profesional en arqueología, ¿qué consejo u orientación puede dar a los estudiantes ante la falta de apoyo de la población y las instituciones? Muy interesante, muy interesante. Adelante. Bueno, pues yo creo que, la verdad, yo creo que la idea de realizar investigación arqueológica, trabajos de conservación, documentación en Guatemala, en El Salvador, quizás en cualquier parte del mundo, es una lucha, ¿no? Es una lucha, es un esfuerzo que quienes nos dedicamos a esto, pues muchas veces lo hacemos incluso sin esperanza de recibir mucho a cambio, ¿verdad? Y a mí me admira, la realidad, me admira ver el esfuerzo de los estudiantes, el esfuerzo de los colegas arqueólogos que continúan trabajando y dedicándose a estas tareas, a pesar de las condiciones que muchas veces son difíciles, no son necesariamente las más estimulantes. Creo que la cuestión del apoyo de las poblaciones es a veces frustrante, desde luego de las instituciones también. Yo les he hecho la broma a los inspectores que llegan a supervisar mi trabajo ahí en la Costa Sur. Les digo, miren muchachos, acá ustedes, en vez de estarme poniendo cortapisas, en vez de estarme poniendo peros de qué estoy haciendo, de que por qué, de que si llené tal requisito, que si llené tal otro, en vez de estar haciendo eso, para venirme, estoy de acuerdo que eso lo hagan cuando alguien va a excavar la tumba del rey de Tikal por allá, de acuerdo, les decía yo en broma. Pero para que me venga yo a solear aquí este cañaveral donde al rato va a pasar un tractor y le va a pasar haciendo pedazos todo, me deberían de decir, no, Osvaldo, andate, mira, hacelo, por favor, me deberían de pedir el favor de que venga. les comentaba yo. En vez de estarme haciendo llenar tanto papeleo y tantas cosas, desde luego, entiendo, hay que hacerlo. Pero sí, es un esfuerzo que solo lo podemos seguir haciendo, ahí sí que por el amor que le tenemos a
a la arqueología, al pasado de nuestros pueblos y al presente. Ok, muchas gracias por el entusiasmo que también nos transmite. Creo que cualquier estudiante desearía tener la trayectoria académica, profesional y la experiencia que usted tiene como profesional, ¿verdad? Eso se logra con mucho esfuerzo, por supuesto, con mucho esfuerzo. Así que esperamos en algún momento poder llegar a ser buenos profesionales como lo es usted, como lo son muchos, ¿verdad? En el país, en Guatemala, en México, en muchos lugares. Así que agradecemos mucho la iniciativa que nos transmite y como le vuelvo a mencionar otra vez, gracias por confiar en este foro de estudiantes y en dedicarnos a esta ponencia muy dinámica y muy completa. Creo que ya no hay más preguntas y comentarios por parte de nuestros espectadores. Es aquí como vamos a dar por finalizada la intervención del doctor Osvaldo como conferencista magistral en nuestra inauguración FOSESA. Agradecemos también a todos nuestros espectadores por sus preguntas, por estar puntual y por estar preguntando a qué hora va a comenzar la transmisión. Eso quiere decir que hay un interés por parte de los estudiantes y demás público. Quiero recordarles a todos que el miércoles comenzamos con nuestra primera jornada de ponencias por parte de estudiantes. Van a iniciar a las 3 de la tarde por esta misma plataforma. No se lo pierdan, estén pendientes de nuestras publicaciones. Tenemos temas muy interesantes en el ámbito de la antropología y la arqueología. Por más de una semana estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos haber llenado sus expectativas y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información. Es así como podemos dar cierre total de nuestro primer día de FOSESA, el día inaugural. Muchas gracias a todos, buenas noches y ha sido un placer.